Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a Conversando con Tito Lagos. Este es un programa dirigido básicamente a mis seguidores, tanto los que están dentro como los que están fuera de mi lindo país, Nicaragua, inclusive a mis amistades de otras nacionalidades, pero que les interesa estar al tanto de lo que acontece en mi bello país. Así es que bienvenido y no olviden hacerle like y hacerle a la campanita un clic y suscribirse, al mismo tiempo que recomendarlo a sus amistades. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Muchas personas me han estado solicitando información acerca de este mapa que tiene el electrocardiograma de Nicaragua. Este es un mapa hecho de madera de cedro de 10x5 y el mapa está en relieve y muestra pues la información de cómo está la situación de salud de Nicaragua. Eh, por favor, escriban a sosnicaraguavaliente gmail.com para que le demos más detalles de cómo poder obtener uno de estos mapas para su oficina o su hogar. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando con Tito Lagos, hoy lunes 25 de febrero del 2019. En esta oportunidad vamos a tener de invitado al periodista, reconocido periodista Sergio Marín Cornavaca, que es uno de los pocos periodistas de esa calidad que aún permanecen en la patria, que aún están en Nicaragua, aún con todas las vicisitudes que puede estar viviendo como cualquier periodista independiente en este momento en nuestra querida Nicaragua. En esta semana han ocurrido cosas muy interesantes que son de las que queremos que nos converse Sergio Marín. Entre ellas, la más importante es que finalmente el gobierno de Ortega Murillo ha permitido o está convocando a un diálogo que ya no se trata de diálogo, sino que más bien negociación, en la cual pues están invitados, por supuesto, la Alianza Democrática, que es la que va a estar integrada pues en contraposición con los funcionarios del gobierno. Así que de todo esto y más vamos a querer conversar con nuestro amigo, el periodista Sergio Marín Cornavaca. En un instante regresamos. Muchas gracias. Hola amigos, bueno pues nuevamente aquí su amigo y servidor Tito Lagos Basset en Conversando con Tito Lagos Basset, y como les anticipé en minutos anteriores, tenemos nuevamente a este periodista nicaragüense que está precisamente uno de los pocos periodistas de esta calidad que aún se encuentran en la patria, Sergio Marín Cornavaca, a quienes le damos la bienvenida y a quienes les vamos a tener le vamos a pedir que nos haga un briefing de la situación que está pasando en Nicaragua, sobre todo ahora que el régimen ha convocado nuevamente a una mesa de conversación, que yo no sé, Sergio, si llamarla diálogo, si llamarla negociación o sencillamente una conversación, pero hay muchas expectativas. Así que, sin más, por favor, bienvenido y mando un saludo inicialmente a nuestra comunidad, Sergio, que es una comunidad de nicaragüenses en el exterior y seguidores de este programa. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Tito. Siempre agradeciendo la oportunidad para que nos podamos comunicar con la diáspora nicaragüense, con los exiliados, un sector sumamente importante en las decisiones políticas, que deberían de tener un peso específico en las decisiones políticas acá en Nicaragua. Un saludo a esas mujeres valientes y esos hombres valientes que tomaron por una u otra razón la decisión de buscar nuevos horizontes en otros países, especialmente los Estados Unidos. Un abrazo fuerte a cada uno de ellos. Bueno, el hecho más importante en términos noticiosos es precisamente la convocatoria
que ha hecho Daniel Ortega, el mandatario nicaragüense, alrededor del tema de un famoso diálogo, pero que él fue muy específico en llamarlo una negociación política. Yo creo que el tema y el término es bastante atinado, porque ya no es ir a dialogar para buscar eh, entendimiento. Es una negociación donde se establece un, un, un proceso que que tiene como objetivo del lado del pueblo de Nicaragua eh, solventar la crisis. Y esto pasa por una demanda sustancial alrededor de la justicia y del proceso democrático. La justicia se alcanza, para empezar, librando a todos los presos y presas políticas que el régimen ha venido secuestrando a lo largo de los últimos meses. Eso es el término de justicia. Y democracia significa la reforma a la ley en lo que cabe, ¿verdad?, para que garantice un proceso electoral justo, transparente, supervigilado, ¿verdad?, donde la gente pueda tener las oportunidades de participar sin temor, ¿verdad?, y que se respeten la voluntad popular en los comicios electorales. Esos son los dos ejes fundamentales que se han venido planteando a lo largo de estos últimos meses. Y finalmente, este miércoles próximo, se van a sentar a esta mesa de negociación representantes del gobierno y representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a buscar un cauce de entendimiento que pueda superar la crisis que vivimos, la crisis político, social y ahora económica que vive el pueblo de Nicaragua. Ese es en términos generales el asunto. Ahora, déjame explicarte que desde que se hizo el anuncio, ha habido mucha expectativa. ¿Por qué? Porque la gente quería, y esto lo ha venido manifestando en las redes sociales, que hubiese una participación de los negociadores por parte de los azul y blanco, eh, que tenga cierta legitimidad y sobre todo representatividad de los sectores que han estado en la lucha, de los estudiantes, del sector privado, obviamente, de los campesinos y de la diáspora, también de las mujeres que han sido sumamente activas en este proceso, eh, y de los partidos políticos, pues hay que decirlo, fueron varias propuestas de diversos sectores que se pusieron sobre la mesa. Uno también esperaba que la protagonista de esta acción fuese la Unidad Nacional Azul y Blanco, en tanto ya la alianza había jugado un proceso de negociación inicial, donde muchos de los que participaron en ese diálogo están presos o están exiliados. Entonces había que reforzar, a juicio de algunos analistas políticos, la unidad nacional azul y blanco para que desde ahí, con la representación de los diversos actores y organizaciones que han tenido un peso específico en esta sublevación popular, estuvieran representados y que a partir de ahí empezaran un proceso de negociación. También ha causado bastante suspicacia el hecho de que haya sido un banquero, y precisamente un banquero que no firmó el comunicado que el COSEP, ¿verdad?, al unísono debió presentarle al presidente Ortega hace 2 meses. Fue una reunión bastante importante por sus elementos, ¿verdad?, donde las cámaras del COSEP, FUNIDES, AmCham, a ver, sí, fundamentalmente esos tres actores se juntaron, además del gran capital financiero, banquero, se juntaron para remitirle una carta al presidente Ortega donde le pedían superar la crisis. Entonces,
uno de los banqueros que no firmó, que es el licenciado Zamora, de la Centro, pues resultó que él dio el anuncio, ¿verdad?, a una agencia internacional de prensa. Ese hecho generó mucha suspicacia porque recordad que había habido también una reunión entre los 5 banqueros, ¿verdad?, de mayor capital en Nicaragua, a saber, pues el señor Vela, el señor Ortiz, el señor Zamora, el señor Baltodano, que es un capital importante, el José Antonio Baltodano, y el señor Sacas en representación del BDF, tengo entendido. Entonces se reunieron, ¿verdad? Hay como un orden cronológico, donde primero llegaron acá los 2 emisarios del Departamento de Estado, del más alto nivel, después llegaron los parlamentarios europeos, después vino una delegación de la OEA, pero antes se habían reunido estos 4 banqueros, y parece que ahí rayaron el cuadro. Entonces, ¿cuál es la suspicacia? ¿Cuáles son los elementos que dan urticaria alrededor de este tema? Precisamente esos elementos de secretividad, esos elementos que te dicen, bueno, aquí está pasando algo, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, nadie lo informa, no esperamos absolutamente información del gobierno porque su naturaleza es no dar información, es el secretismo, pero del otro lado, ¿por qué no nos informaron? ¿Verdad? ¿Por qué no, inclusive a sus propios integrantes de la alianza no hicieron una comunicación más abierta alrededor de estos temas importantes? Entonces, de nuestro lado eso cayó como un elemento totalmente inesperado. Sabíamos que algo estaba pasando, pero no sabíamos que iba a tener ese desenlace. Volviendo a la reacción ha sido de suspicacia, de de sospechas, de una sensación que la gente manifiesta en las redes sociales de que, bueno, estos no me representan, son fundamentalmente banqueros, representan el gran capital, representan a los empresarios, pero ahí no están los representantes de estos sectores que te he mencionado. Y por otro lado, también ha llamado mucho la atención y ha sido objeto de cuestionamiento fuerte desde posiciones más entendibles, ¿verdad?, razonables, hasta posiciones muy radicales, hay que decirlo. Dicen que no se sienten representados por un lado y por otro lado advierten pues un pacto prebendario, a pesar de que algunos de los miembros de la alianza, algunos integrantes de la alianza, han mostrado en Twitter, ¿verdad? Han publicado en Twitter que ellos no son traidores de la causa del pueblo. Lo otro es que siempre se habló como condición básica para sentarse a una negociación, al menos 3 o 4 cosas sumamente elementales. Uno, la libertad incondicional de los juicios, ¿verdad? Es decir, la libertad incondicional de todos los presos políticos, campesinos, periodistas, estudiantes, hombres, mujeres. Es decir, hay que entender que ahí están encarcelados gente por haber protestado con chimbombas, por haber corrido en las diferentes manifestaciones. Ahí está don Alex, por ejemplo, que está muy golpeado y enfermo. Y ahí están periodistas por haber informado. Entonces, además, recuérdese en este momento las declaraciones del ex magistrado Rafael Solís, donde dice que no cabe la figura de un golpe de Estado, porque eso además significa una eterna y gran contradicción. ¿Cómo vas a tener a presos políticos donde el pueblo dice que son presos políticos, pero que el régimen dice que son delincuentes comunes porque son terroristas o criminales, y entonces que no los considera presos políticos? Entonces, ¿cómo puede tenerlos ahí aduciendo que hubo un golpe de Estado si un golpe de Estado es eminentemente político? Una contradicción que no tiene sentido. Lo otro es que ese era un requisito importantísimo, sentarse entonces, ¿verdad?, sin presos políticos. Lo segundo, hombre, volver pues al estado de cosas que había
antes, cuando el régimen decidió reprimir. O sea, la apertura de los medios de comunicación que fueron prácticamente confiscados. El regreso de 100% Noticias, el regreso de esta semana, esta noche Confidencial, la apertura, ¿verdad?, de medios de comunicación que han estado totalmente ahora pues censurados de facto por la dictadura, que permitan los insumos y las materias primas para que los periódicos impresos puedan tener esos recursos y poder imprimir, eh, que regresen los programas de opinión como Danilo Lacayo, Jaime Arellano, el de Luis Galeano, etcétera, pues. De tal manera que haya un clima que permita una negociación política que dé como resultado superar la crisis que tenemos. Y lo otro, indudablemente, que es el retorno de aquellas organizaciones que te garantizan los derechos humanos. Aquí habría que regresarle también las personerías jurídicas que fueron unilateralmente, sin derecho a la defensa, sin procesos justos, ajustados a la ley, ¿verdad?, que sean regresados a sus integrantes de esas organizaciones. Me refiero al CENIT, me refiero al IEP, me refiero a CINCO, me refiero a CISAS. Es decir, hay una lista bastante grande de organizaciones no gubernamentales que fueron prácticamente desbaratadas por el régimen. Eso tiene que regresar. Y que además regresen a supervisar, a observar todo este proceso de negociación las organizaciones de derechos humanos. Y eso es muy importante decirlo, porque es hoy en día, hoy, 25 de febrero, todavía el régimen está hostigando, está secuestrando a nicaragüenses, sobre todo a los jóvenes, está haciendo redadas en el norte de nuestro país, está acosando a un integrante de la negociación por parte de la alianza, que es el exdiputado Chepe Palé. Hoy fue hostigado en su casa en la ciudad de León. Hay una denuncia que él hizo en horas de la tarde. ¿Cómo vos puedes sentarte en una mesa de negociación cuando le estás poniendo una pistola a tu interlocutor? ¿Cómo puedes sentarte a una mesa de negociación cuando sencillamente los actuantes, ¿verdad?, están prácticamente en casas de seguridad o andan semiclandestinos? No puedes sentarte en esos términos. No es Daniel Ortega el que tiene ahora la correlación de fuerzas como para poder estar poniendo en las reglas unilaterales del juego. Y ahí es donde la población, ¿verdad?, se resiste y dice, bueno, si aquel derrotado es Daniel Ortega, ¿por qué le está imponiendo las reglas? Son reglas mínimas que vos tenés que acordar previamente para buscarle una salida. Porque va a resultar lo que le pasó a Sandino, tratando de negociar la paz, sencillamente fue secuestrado por Somoza y mataron a Sandino, bajando de casa presidencial de una negociación. Yo creo que eso no es posible. Y entonces, se han pronunciado personalidades, ¿verdad?, del mundo político, como y del mundo académico también. La carta del exmiembro de la Dirección Nacional, Luis Carrión Cruz, es muy importante leerla. Él se dirigió hoy en una carta donde le hace ver, en principio respalda, ¿verdad?, ese proceso de negociación, pero también pone los puntos sobre las IES, que son todos estos elementos que yo de una forma sucinta te estoy resumiendo. Pero la gente se ha pronunciado. Han habido una serie de comunicados oficiales, de pronunciamientos de todas las organizaciones que representan las fuerzas vivas de la nación. De tal manera que hay una fuerte expectativa y le están pidiendo a la alianza que, que, que revise pues este proceso. Por ejemplo, una de las demandas es que la gente salga a marchar. Si vas a ir a un diálogo, que se retiren las fuerzas policiales a sus cuarteles. Porque aquí Managua está militarizada. Cada rotonda hay un contingente fuerte de policías, ¿verdad? Y las fuerzas de choque del orteguismo siguen operando con toda la impunidad del caso.
Es decir, aquí no se ha superado la crisis de parte de Ortega. Ortega tiene su trompo enrollado y los azul y blanco, ¿verdad? En un proceso que es más abierto, más democrático, de mayor discusión, pues sencillamente estamos haciendo los aportes debidos para que haya una buena negociación y se pueda superar la crisis. No queremos, no queremos, esa es la grita popular, no queremos un orteguismo sin Ortega y no queremos más orteguismo. Ok, Entonces, Sergio. aquí la demanda principal es adelantar las elecciones, pero esas elecciones tienen que hacerse en atención a una reforma, ¿verdad? Que sea de consenso amplio. Sergio, Decías, si me permite interrumpirte, en realidad que esa situación que nos has puesto es la correcta, es la que todo el pueblo está sintiéndolo. Hay una cuestión sí que yo tengo como pregunta que me han hecho mis seguidores. Dicen, ok, ya sabemos por lo menos quiénes van a ser los representantes de la oposición pues, en esta mesa. Se tiene ya conocimiento quiénes son los que van a ser los representantes del gobierno, número uno, y número dos, van a estar siempre de mediadores la conferencia episcopal y quiénes van a estar integrando esta conferencia episcopal, los representantes de la conferencia episcopal, y si no va a haber alguna otra organización que garantice, porque todo el mundo sabe y aquí se le conoce al señor Daniel Ortega como el marrullero. O sea, ya todo el nicaragüense sabe exactamente qué significa el marrullero. Es alguien que por delante te dice una cosa y por detrás te está haciendo la guatusa, hablando en buen nicaragüense. Entonces, ¿quién va a ser en este caso alguien que pueda garantizar de que lo que aquí se hable, lo que aquí se escriba, lo que aquí se firme, va a ser realmente honrado? mira, ese es un asunto que va a tener que dilucidarse en las primeras, en los primeros minutos de una vez que se sienten en la mesa del diálogo el día miércoles. ¿Quiénes están confirmados? ¿Verdad? No es la conferencia episcopal no ha sido invitada, tengo entendido. Han sido invitados algunos miembros que forman parte de la conferencia episcopal, pero no la conferencia episcopal, como en el diálogo de junio. Son dos personas de la conferencia. Uno, el cardenal Leopoldo Brenes, y el otro miembro es Monseñor Álvarez, obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa. El otro invitado por el gobierno es el representante de la sede del Vaticano en Nicaragua y representante del Papa, el señor nuncio apostólico Stanislaos Valdemar. De tal manera que ellos son los tres mediadores por parte de la iglesia, pero no es una invitación girada a la conferencia episcopal como tal. Claro, aquí estamos frente a un problema de los sombreros indistintos que tienen, ¿verdad? A veces actúan como miembros de la iglesia, como obispos, y otras veces como miembros de la conferencia. Todos obispos son miembros de la conferencia episcopal, pero tengo entendido que como tal la conferencia no fue invitada, porque se nota en ese sentido la ausencia de el obispo auxiliar Silvio Báez en este proceso de diálogo. Lo otro es que el gobierno no ha dado a conocer a sus negociadores. Pero preguntémonos, ¿le agrega o le quita algo eso al proceso de negociación? Saber quiénes son digamos, el primera base, el pitcher, el catcher de ese equipo. Sabemos que ellos llevan una misión que es, uno, ganar tiempo, dos, tratar de recomponer el asunto, eh, con mandar mensajes a la comunidad europea, a los Estados Unidos, de que aquí se procura un cambio, ellos van a querer alargar el proceso en aras de
llegar lo más próximo, ¿verdad?, al 2021, que es la fecha de caducidad de este gobierno oficialmente, pues, de tal manera que ahí, ahí es donde podemos nosotros interpretar pues la buena o la mala fe de este gobierno. Realmente este gobierno va con las patas hinchadas, como decimos en buen nicaragüense. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que vos decías, ya se le conocen sus mañas, ya se le conoce el estilo, ¿verdad? Pero hay que decir una cosa. Aquí es importante lo que está sucediendo en la región, lo que está sucediendo en el continente, lo que está sucediendo en el mundo. El proceso de Nicaragua no está aislado del proceso de Venezuela, no está aislado del proceso continental y no está aislado de los intereses de los Estados Unidos. Eso hay que decirlo con mucha franqueza. A mí me duele mucho que una vez más hayamos perdido la oportunidad los nicaragüenses de entendernos sin las injerencias de potencias extranjeras. Solamente basta preguntarse, como dicen en los políticos mexicanos, qué hubiera pasado si lo que pasó no hubiera pasado. Eh, Solo basta preguntarse en qué condiciones estaría Nicaragua y el mismo Frente Sandinista si se hubiesen atendido por parte de los mandatarios la propuesta que hizo la conferencia episcopal el 21 de mayo del 2014. Elecciones libres y transparentes, un proceso de apertura democrática en el país, la descentralización de la voluntad política o del ejercicio del poder que tenía Ortega y sigue teniendo en todos los poderes del Estado, que cese a la represión política, etcétera. Todo lo que ahí se decía sobre regresar o restaurar la república. Estaríamos en otro momento. Aquí, pues, cabe aquel dicho famoso, ¿verdad? Que dice que el tonto hace al final lo que el inteligente hace al principio. Yo creo que en ese sentido Ortega está demostrando un mal liderazgo porque está dejando casi calcinado al Frente Sandinista de Liberación Nacional, está siguiendo como un ritual, ¿verdad? El código del dictador, ¿verdad? El manual del dictador, donde lo está, sencillamente no está dejando espacios, ¿verdad? Y tercero, ¿verdad?, que está postrando, que es lo más doloroso, a Nicaragua. Ha dividido, ha tenido la capacidad de dividir a la familia nicaragüense, el pueblo nicaragüense, de enfrentarlo nuevamente, y nosotros como nicaragüenses no hemos tenido la capacidad suficiente de generar los vínculos precisamente para buscarle soluciones. Desgraciadamente han pasado todos estos acontecimientos y esto nos deja pues una gran lección. Ojalá que el Frente Sandinista y los negociadores tomen en cuenta esto que estoy diciendo. Porque Ahora, Sergio, definitivamente, dime, dispénsame, Sergio. Ahora, a nivel local, pues ahí nacional, eh, no se escuchan, por ejemplo, de algún tipo de manifestación antes del diálogo o el propio día del diálogo como respaldo a la comisión que va a ir de, pues, de parte de los opositores al gobierno y para que tengan, ¿cómo explicarte? Para que sepan que el pueblo está arisco y está pendiente, ojo al Cristo, de que no le van a dar actor, porque a mí eso es lo que me preocupa más, de que de repente un día, pum, pum, salgan y digan, ya se arregló todo y vamos a continuar con esto y estas directrices, pero que el pueblo realmente no participó o no se dio cuenta de lo que sucedió y sigue siendo marginado, sigue siendo reprimido y sigue con todas sus libertades pues coartadas. Se está escuchando de alguna manifestación o por lo menos alguna protesta, alguna cosa para que sepan de que el pueblo está todavía en pie de lucha? mira, ya la medición de las calles, eso quedó demostrado que el pueblo pues
protesta. El problema aquí es que se sentó un precedente a partir del 30 de mayo, donde la marcha denominada la madre de las marchas fue eh, atacada a balazos por el orteguismo, por las fuerzas policiales y por las fuerzas parapoliciales, paramilitares, por las fuerzas de choque, con saldo de varias personas muertas, entre ellos un joven que murió en los brazos de su propia madre, secuestrados en la Universidad Centroamericana. Entonces, la intención de una acción de esta naturaleza es disuadir precisamente las marchas, pero no lo logró. La gente siguió marchando. El problema es que después esas marchas llevaban el asedio constante, las patrullas policiales, hasta que las proscribió prácticamente. Esa es una de las principales concesiones que la alianza debe demandar. Recuérdese que esa alianza con el gran capital ahí llamó a una marcha y esa marcha fue negada por el gobierno que ahora se sienta a negociar. ¿Y sabes qué adujeron? Los personeros de la policía, recuerdo el comunicado que fue leído, por precisamente ser golpistas. Si a mí me preguntas, si yo me hubiera ido a sentar con el gobierno, ¿verdad? Cuando yo tengo esos epítetos, esos señalamientos, ¿para qué se va a ir a sentar con un golpista? Es decir, estamos viviendo aquí un circo kafkiano, totalmente kafkiano, donde la irracionalidad está primando y eso no es posible. Y ahí yo sí reclamo personalmente mayor contundencia de parte de los delegados de la alianza en decir, señores, hay cosas que no se deben admitir. No se deben admitir que ustedes estén jugando y todavía están apresando a la gente. Pero deberían de comunicarlo en términos inmediatos. Si uno de los negociadores por parte de la alianza está siendo hostigado, asediado y fue golpeada inclusive su señora esposa en León, inmediatamente dicen, no hay diálogo, ¿cómo vamos a ir a un proceso de negociación cuando usted sencillamente nos está hostigando, asediando, ¿verdad? Asesinando gente? Todavía están apresando a personas. Ahí está el secuestro de una muchacha, no recuerdo el nombre ahora, ¿verdad? De un galeno que tuvo que huir. Entonces, eso no se puede permitir. Yo Sergio, creo que pero ahí es donde se debería tener mayor interés. Pero esa es mi opinión. También entiendo, en aras de la razón que muchas veces invoco, ¿verdad? Que es razonable sentarse, ¿verdad? Pero con premisas básicas. Yo creo que hay que ir, pues, y si tenés que aprovechar el mismo instante en que lográs sentar a los interlocutores, a los representantes del gobierno para decirle, mira, estos son nuestros puntos. Si ustedes no cumplen esto, sencillamente no continuamos este proceso de negociación. Hay que verlo, porque además el mundo está a la expectativa de eso, lo están haciendo los derechos, las organizaciones de derechos humanos, el Parlamento Europeo, lo están haciendo el mismo gobierno de los Estados Unidos. De tal manera que hay que emplazar, Ortega debe sentir, ¿verdad?, que él en efecto está derrotado y que por estar derrotado se está sentando a negociar. No es al revés, pero aquí se además, quiere además, decir que es al revés. además, Sergio, como bien mencionaste tú ahora al principio de la conversación, en realidad desde mayo o desde abril, ¿no? A mediados de mayo que comenzó el primer intento de diálogo para acá, en ningún momento la situación de Ortega ha mejorado. Es todo lo contrario. Ahora está en una situación todavía más adversa de aquella oportunidad, porque ahora sí las naciones del mundo lo conocen e incluso sus propios partidarios. Aquí con mucha frecuencia yo noto, a mí me mandan gente que son sandinistas, nada más que no me lo hacen público, pero a mí me mandan email y todo eso contándome lo que ellos realmente sienten en el interior, aunque obviamente no lo pueden traslucir pues a nivel público. Pero la verdad que
la situación, la sensación es esa, de que están perdidos y ahorita hay que aprovechar de que de esta situación para poder ser un poco más exigente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, Sergio, no me quiero despedir sin pedirte también de que qué es lo que se percibe ahorita con esta situación, que también lo mencionaste tú, de la situación de Venezuela y cómo está el pueblo captando todo esto, si hay suficiente información a nivel local, porque ahora me imagino que ya nada más quedan los canales de oficialistas ahí que dan información, pero sacan en algún momento, sacan para que el pueblo en Nicaragua pueda saber cómo la están pasando allá en Venezuela en alitas de cucaracha el régimen de Maduro. Mira, aquí el gran medio de comunicación se llama redes sociales. El gran esfuerzo que hacemos los periodistas, hombres y mujeres que pertenecemos a, a este, a este gran conglomerado de periodistas independientes es evitar la noticia falsa que se encargan de diseminar, ya sabemos quiénes. Nosotros estamos, ¿verdad?, informándonos y a su vez estamos informando a través de las redes sociales. No se ha podido, el gobierno no nos ha podido cercar mediáticamente, de tal manera que nosotros sí manejamos un flujo de información importante de todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Te voy a poner un ejemplo. Radio Camuapa y su director retransmite notas informativas de radio comunitaria en Venezuela. Y eso nos mantiene informados. Y luego las diseminamos a través de las redes. Todavía hay un noticiero, ¿verdad?, que está enfrentando muchísimos problemas, pero que hay, ¿verdad?, que es el noticiero del Canal 12, ¿verdad?, y el noticiero del Canal 10. Están informando. No como nosotros quisiéramos, pero lo están haciendo. Recordad que aquí hay una censura, ¿verdad?, no escrita, es una censura de facto. En ese sentido yo tendría que decir un hecho que muy poco se conoce. Las 4 horas que Orlando Castillo, el titular de Telcor, el principal censor, ¿verdad?, del gobierno de Ortega, le hizo a los directores y a la familia Arana, que son los directores de la radio, de las radios, ¿verdad?, de ese grupo y del Canal 12. A través de ahí, de esa visita, ¿verdad?, se suspendieron los programas de Carlos Fernando Chamorro esta noche, esta semana, y el programa del doctor Danilo Lacayo, que se transmitía de 7 a 8 de la mañana todos los días. Entonces, no es necesario tener, pues así, ¿verdad?, una nota escrita diciendo, señores, regulen sus transmisiones, no, sencillamente te hicieron una visita y le dijeron, bueno, si vos seguís en esto, sencillamente vamos a ver cómo te confiscamos el canal. Esas amenazas que no son tan veladas, son amenazas. Pues 4 horas se voló Orlando Castillo en ese encuentro con la familia Arana. Lo otro es que vamos a entrar este viernes a una efeméride muy importante que es el Día Nacional del Periodista. En el Día Nacional del Periodista es indudable, ya lo están haciendo algunas organizaciones como PEN Internacional, capítulo Nicaragua, y lo está haciendo la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Estamos exigiendo, ¿verdad?, PECIN, es decir, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua no se va a quedar atrás. De hecho, nos adelantamos, ¿verdad?, cuando visitamos a Monseñor Silvio Báez y le leímos, ¿verdad?, un comunicado donde nosotros exigíamos la inmediata liberación de Miguel Mora y de Lucía Pineda, que a propósito, antes de la entrevista me enseñaste las portadas que que has puesto en tu periódico, lo cual significa, pues, verdad, que estamos en sintonía, es decir, que hay sintonía en cuanto a lo que ustedes están haciendo y lo que nosotros estamos haciendo.
creo yo que esa efeméride, que es el viernes, va a darnos a nosotros mayor motivo para exigir la pronta e inmediata, sin condición alguna, de la salida de Lucía Pineda y de Miguel Mora. Obviamente, también de todos los presos y presas políticas, pero ponemos énfasis en nuestros colegas, porque precisamente son colegas y precisamente vamos a llegar a esta coyuntura del viernes 1 de marzo, Día Nacional del Periodista. Bueno, y vamos a estar pendientes, Sergio, y vamos a estar pendientes porque definitivamente, personalmente, pues creo mucho en que la libertad de expresión y sobre todo de los medios de comunicación es vital para poder soportar cualquier tipo de democracia. Nos vamos a despedir, Sergio, no sin antes agradecerte nuevamente, pero me gustaría que nos dijeras cómo se te puede localizar a ti. Yo sé que tienes una mesa redonda, pero danos cómo poder tener acceso a ti para que lo escuchen nuestros seguidores. Mira, ahorita solamente estamos en la web y es oportuna tu pregunta porque eh, constantemente la viven hackeando, ¿verdad? Y nuestro dominio, que caducó en el tiempo, pero que sencillamente lo íbamos a renovar, pasó a una subasta y esa subasta anda por el orden de los $700, impagable. Entonces tuvimos que comprar un dominio, ¿verdad? De 15, $20, se llama lamesaredonda.net. Antes era la mesa redonda ni.com. Entonces estamos migrando toda la información que teníamos a este nuevo dominio. Y eso nos ha llevado tiempo, pero ya está. Ya la gente puede acceder, ¿verdad?, a la lamesaredonda.net. Ahí vamos a encontrar. Ténganos un poquito de paciencia porque estamos migrando toda la información que antes teníamos en el otro dominio a este nuevo dominio. Y esas son las cosas que pasan. Pues vos no necesitas declarar una censura. Te están hostigando los hackers del gobierno, ¿verdad?, haciéndote estos daños, ¿verdad?, que ellos pretenden hacernos, pero que en realidad nos fortalece aún más y nos compromete más con la lucha. Ahí nos Bueno, pueden pues, localizar. bueno, pues, pero qué buena información la que nos has dado y por supuesto que la vamos a promover ahí, la mesaredonda.net, La ¿ok? mesa Con redonda.net. Sergio Marín Cornavaca. Muchísimas gracias, Sergio, y vamos a estar pendientes de lo que acontezca el próximo miércoles. Te agradezco siempre de que estás tan atento a recibir esta invitación y por favor mantenernos también atentos para lo que va a suceder el viernes con este efemérides de que vamos a tener el Día del Nacional del Periodismo dentro de Nicaragua. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, esto fue una vez más esta conversación con Tito Lagos Basset, que en esta oportunidad tuvimos el honor de tener a Sergio Marín Cornavaca con nosotros. Que pasen muy buen tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias.